Hola, soy el pastor Guillermo. Solamente te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana hay temas nuevos. Te pido, por favor, si te gusta, manita arriba, dale like y sobre todas las cosas, activa la campanita para que cada nuevo tema te notifique. También te invito, si tú crees que es de bendición cada tema que escuchas, compártelo con otro. Nuestros temas están 100% complementados en la palabra de Dios e inspirados por Dios. Que Dios te bendiga y a continuación escucha el siguiente tema. ¿Y cómo podemos identificar una de la otra sabiduría? ¿Cómo puedo identificar la que es de Dios? ¿Cómo puedo identificar la que es humana o la que es terrenal? ¿Cómo puedo identificar la que es animal? ¿Y cómo puedo identificar la que es diabólica? Mismo Santiago nos los dice. Pablo en el libro de Corintios dice que donde realmente hay celos y contiendas es una sabiduría animal. Santiago dice que donde hay guerras y conflictos y divisiones es una sabiduría diabólica. Oiga lo que decir. No lo digo yo, lo dice Santiago. Pero ahorita a lo mejor lo vemos mejor. Pero yo le quiero decir algo. Hay algo que nos falta. Es una área de nuestra vida. Mire, vamos a empezar. Hoy la enseñanza se va a llamar seres espirituales. ¿Por qué? Póngale mucha atención. Vamos a leerlo primero y ahorita se lo explico. Hebreos capítulo 12, versículo 9, que nos lo envíen y vamos a leerlo. Y póngale mucha atención. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Es una pregunta. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? ¿A quién dice? Al Padre de los Espíritus. ¿Y qué dice? Al Padre de los Espíritus. ¿Y qué? ¿Y viviremos? Le voy a decir por qué. Mire, para obedecer al Padre yo necesito sabiduría. Pero yo no estoy hablando de la sabiduría terrenal. Es que miren, nosotros confundimos tres cosas. Una cosa que es sabio o sabiduría, con el que es inteligente y con el que es entendido. No es lo mismo en ninguna de las cosas. Le voy a explicar. El que tiene la sabiduría, mi amado hermano, es el que, según la Biblia, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted va a ver gente que no conoce a Cristo y muy inteligente, pero usted ve lo que dije. ¿Es qué? Inteligente, mas no sabio. No tiene la sabiduría. La sabiduría verdadera solamente viene de parte de Dios. Puede haber gente, le voy a explicar. Hay grandes hombres, como le puede decir uno, Hitler, en sus tiempos fue un hombre muy, muy sabio. Pero yo podría decir que él tenía una sabiduría, ¿qué? Diabólica, realmente. Pero ¿por qué no podemos entender nosotros la sabiduría? ¿O por qué no tenemos la sabiduría? Vea lo que dice. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de qué? De los espíritus y viviremos. Es importante que nosotros entendamos esta parte de la Biblia cuando dice y viviremos. Yo le quiero decir algo muy importante. Cada uno de nosotros nos enfocamos en lo material, en lo humano. Pero oiga lo que decir, nosotros no somos seres, oiga decir, no somos seres carnales o materiales. En realidad, nosotros somos seres espirituales. Yo antes de tener un cuerpo, yo primero fui un espíritu. Por eso la Biblia dice, el Padre, ¿de quién? De los espíritus. Y dice, ¿y viviremos? Si yo vivo en el espíritu, si yo soy un ser espíritu, mire, nosotros, gente dice que somos humanos con una parte espiritual. Y no es cierto. Nosotros somos espíritus con una parte humana, carnal. Es al revés, es viceversa. Pero cuando nosotros lo ponemos al revés, primero el humano y al último el espiritual, por eso no podemos entender las cosas de Dios. Se lo voy a demostrar. Ahí en el libro de los Números, a ver, vamos a verlo. En el capítulo 16, versículo 22, ahorita también le voy a dar del Nuevo Testamento.
Hebreos es Nuevo Testamento para que vea que Dios es el Padre de todos los espíritus. ¿Por qué dice espíritus? Mire. ¿Negro? Sí, ponga la atención. Yo le pregunto, ¿Dios es humano o Dios es espíritu? Ok, ponga la atención, ¿eh? Voy a poner aquí Dios. Dios, y Dios es espíritu. Yo lo pongo con mayúscula, hermano, para que yo pueda identificar el espíritu de Dios o el espíritu divino, el espíritu celestial. ¿Está de acuerdo conmigo? Póngale mucha atención. Pero según el Evangelio de Juan, dice que Dios está buscando adoradores. ¿Que le adoren cómo? ¿En carne? ¿Verdad que no? Dios está buscando adoradores que le adoren ¿qué? Aquí ya con minúscula, en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice en verdad? Porque realmente mucha gente puede cantar, adorar, alabar, pero no lo está haciendo en verdad. O sea, ¿cómo es en verdad? No lo está haciendo con el espíritu, lo está haciendo con la carne, lo está haciendo con los labios. Y realmente Dios no busca el de los labios, Dios busca el sabio. Ahorita lo va a entender. ¿Por qué le digo el sabio? El que realmente es espíritu. ¿Sale? Ahorita lo va a entender. Pero, dame el rojo. También, yo le quiero decir que también la Biblia dice que hay espíritus malignos. Así vamos a poner. Malignos quiere decir malos. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero Dios es el Dios ¿de qué? De todos. Dios es el espíritu de los buenos y de los malos. ¿Sí me explico? Se lo voy a demostrar. Bueno, primero leemos este. Había habido, el pueblo de Israel pecó y Dios iba a castigar a Israel. Pero dice que hombres sabios, por eso es importante, sabios, vinieron ante Dios, se postraron y le dijeron así. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios ¿de qué? De los espíritus. Ok, si usted tiene una Biblia de papel, ese con ese espíritu de toda carne, está hablando de carne, o sea, de los espíritus que están dentro de esta carne. Somos nosotros. Pero esa E la tiene que tener con minúscula. En la de papel, ¿sí? ¿Viene con minúscula? Mire. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Realmente, yo le puedo decir que antes que usted, Números 27, 16, que antes que usted fuese, oiga esto, antes que usted, porque esto va a romper muchos paradigmas, incluso para las personas que son lesbianas, homosexuales, transexuales, lo que usted quiera, porque muchos de ellos dicen, por ejemplo, los que son homosexuales dicen, yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Así dicen, ¿no? Dicen así. Y los que son lesbianas dicen, yo soy un hombre atrapado en este cuerpo de mujer. ¿Verdad que dicen así? O sea, usan esos términos o esas, ¿cómo? Expresiones. Usan esas expresiones, pero va a ver que no. Porque Dios ya a usted, desde antes que le diera el cuerpo, usted ya era lo que es. O sea, usted ya era hombre o ya era mujer. Pero no estoy diciendo término hombre humano. O sea, más bien quiero decir, el que ya era varón y ya era una varona. ¿Sí me expliqué? Obvio que cuando llegamos a la tierra, Dios ya solamente nos dio el cuerpo. El cuerpo que usted le tocó es el cuerpo que Dios quería que usted tuviese. No es que yo quería ser 10 centímetros más alto. Yo quería ser menos guapo, pero me tocó así. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Digo porque dice la Biblia, oiga lo que decirle. Por ejemplo, le digo, en el caso de esas personas, dicen, es que yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer. Y toman gestos. Vamos a ir a ver. La primera forma en su caminar. ¿Cómo caminan? A ver, ¿cómo caminan? Mire ella. Sí. Yo pues feo. ¿Cómo? Feo. ¿Caminan feo? A ver, ¿cómo caminan? Ok, espérame, le voy a explicar por qué. Pero si es hombre y camina así, ¿sabe por qué? Porque él quiere convencer a los que lo ven que es una mujer.
Porque una mujer no camina así. ¿Una mujer cómo camina? Yo camino así. Tú caminas así, Berco. Luego hasta chancleo. Ok. Pero yo, aunque la vea, yo sé que es mujer. Aunque no tenga las expresiones así como dijiste. Ándele. Ok. Ahora, si tú quisieras ser hombre, ¿cómo hacen las mujeres que quieren expresar o convencer que son hombres, pero son mujeres? ¿Cómo las? Se cortan el cabello, ¿no es cierto? Se visten como hombre, incluso, no sé, hermanos, pero creo que tratan de tapar esta parte, el pecho, los senos, ¿se dice así? Sí. No sé cómo le harán. Se vendan, ok. O no se venden, se vendan. Ok, también. Ok, se vendan, dice. Para tratar de esconder esto, ¿no es cierto? Cortan el pelo y entonces ya ellos quieren, aunque son mujeres, quieren demostrar que son hombres. ¿Y cómo lo hacen? No, tengo buena. Sí, dice que sí. Okay. Sí, y quieren expresar. Y uno dice, ¿para qué ya le exagera? Gracias, mire. Uno dice, ¿para qué? Si a final de cuentas se le ve que es mujer. ¿Por qué le digo? Porque antes de que nosotros fuéramos un cuerpo, primero fuimos espíritu. Se lo voy a demostrar. ¿Sí? Préstame el azul. Como la Tierra es el planeta azul, vamos a hacerlo de azul, ¿verdad? Ok. Póngale mucha atención. Dios está acá, haga de cuenta, aquí, en el cielo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Y vamos a imaginarnos que aquí está la Tierra. Y este es el planeta Tierra. Cuando Dios me envió a usted, a mí y a cada uno, nos envió del cielo, nos envió a la Tierra. Pero yo ya estaba acá. ¿Yo aquí era qué? Espíritu. Con E minúscula. Obvio que para entrar a la tierra yo necesitaba ¿qué? Se lo voy a demostrar. Dame Hebreos. Un cuerpazo, ok. Necesitábamos un cuerpazo para entrar a la tierra. Póngale atención, Hebreos 10:5. Mire, póngale mucha atención. Y usted me va a dar la razón al final. Por eso es que muchos de nosotros no hemos tenido la sabiduría de Dios porque aún seguimos siendo ¿qué? Comportándonos carnal, humana, terrenal. Y no hemos llegado a la conclusión de ser espíritus. Por eso es que a lo mejor nosotros cantamos y por eso dice la Biblia que Dios está buscando adoradores, porque a lo mejor solamente lo estamos haciendo ¿qué? Con nuestro cuerpo, pero no lo estamos haciendo ¿qué? Con la verdad que es el espíritu. Cuando dice en espíritu está hablando, la verdad no es el cuerpo, la verdad es el espíritu, esa es la verdad. Mire, yo le podría engañar a usted, hermano. ¿Cómo le engaño? Empieza una adoración y a lo mejor yo levanto las manos y me hago... Y usted me ve y dice, no hombre, qué espiritual, ¿vieron cómo adoran? Hombre, se quebranta cuando canta, le salen las lágrimas. Pero a final de cuentas, hermano, yo a usted lo engaño, porque yo lo estoy engañando con lo físico, con lo humano. Pero realmente Dios está viendo y dice, sí, ¿cómo tú estás fingiendo? Ayer, ¿qué tal te estabas echando tu canazo? Un ejemplo, es un ejemplo. ¿Sí o no es cierto? ¿Estaba echando cuáles? Las de Bad Bunny, dice. Ok. Es que de verdad se lo digo, hermano, porque cualquier parecido con la realidad, pura mera coincidencia. De veras, hermano. A Dios no le engañamos. El hermano dice, ay, qué espiritual, hermana, mira, hasta llora, se quebranta. No, lo hace con una dedicación, una delicadeza, se le nota. Sí, porque estamos viendo el cuerpo. Pero en espíritu y en la verdad de la adoración es en el espíritu. Ahorita lo va a descubrir. Mire, por lo cual, entrando en el mundo, dice, yo para entrar al mundo, mire, yo estaba acá, usted también estaba acá. Cuando usted para entrar al mundo, a la tierra, si usted fuera espíritu y entra a la tierra, en espíritu nadie lo ve, nadie le haría caso. Nadie lo escucharía. Y si lograra tener contacto con algún humano, sería un fantasma. Y si lograra tener algún contacto con algún humano, no, usted daría terror. ¿No es cierto? Ok. Pero, para que usted pudiera ejercer acá una misión, usted vino a la tierra con una misión. ¿Sabe usted cuál es la misión de Dios que le dio a usted? Por ejemplo, a mí. A mí Dios me dio la misión de que yo fuera un pastor para dirigir a su pueblo y guiarlo a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Guiarlo.
no ejecutarlo. Yo no tengo un chicote para andar, órale, obedece, sopa, ¿no? No, yo solamente lo guío. Usted toma la decisión. Pero yo estoy cumpliendo con mi propósito. Yo les he dicho muchas veces, hermano, que hay niños que nacen y luego a las 2 horas se murieron. Hay niños que nacieron y a lo mejor un día, 2 días solamente vivieron y se murieron. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque ese pequeño tenía una misión en esta tierra solamente de 2 horas. Mire, un ejemplo, solo es un ejemplo. Vamos a imaginar que hay un papá y una mamá y la mamá está embarazada, pero el papá es así muy lejos, grosero, áspero, duro. Vamos a ir a las frases, duro. Y a través de que ese niño pequeño nació y dice el doctor, está muy grave, se puede morir. A veces eso quebranta el corazón de los padres. Y los padres van y dicen, Dios mío, perdónanos. Y el niño muere, como en el caso del hijo de David. ¿Se acuerdan el hijo de David con Betsabé? Que dijo Dios, ese niño se va a morir, aunque él ayunó 7 días. ¿Se acuerdan? Que él se tiró al suelo, lloraba, Señor, ten piedad. Vinieron los criados y dijeron, ya se murió, ¿ya cómo le avisamos? Si cuando el niño estaba vivo, no comía, ahora que le digamos que ya se murió, menos. Y él los vio cuchicheando, hablando, susurrando, y él entendió que el niño había muerto y le dijo, ¿qué pasó? ¿Ya murió? Sí, Señor. ¿Qué hizo él? Prepárenme ropa, prepárenme comida, prepárenme un baño. Fue, se bañó, se cambió, se perfumó, vino, comió y todos dijeron, ¿qué pasó? Y él dijo, es que ustedes no saben que de esos 7 días Dios me estaba tratando a mí, por eso me humillé. Entonces no sabemos que aún ese pequeño, ese ser que vino a la tierra, porque a lo mejor ni nombre le dio tiempo de ponerle, ¿no es cierto? Y ese pequeño que vino a lo mejor 2 horas a la tierra, no saben ustedes que en esas 2 horas hizo una gran misión de parte de Dios. Y a lo mejor los papás cuando vieron se humillaron, Señor, ten piedad, por favor, perdónanos, Señor. Y se muere el niño. ¿Ese niño cumplió su misión? ¿Cuál fue la misión? Que sus papás se arrepintieran delante de Dios. Pero eso es, o sea, yo no lo sé, pero cada uno de nosotros tiene una misión y un propósito. O sea, en esta tierra no, le digo honestamente, sinceramente, a esta tierra no venimos a hacer dinero. No venimos a ser los grandes empresarios ni los grandes triunfadores como lo quisiéramos. Realmente esos son humanos. Realmente que si lo es, gloria a Dios. Pero ese no era el plan. O sea, hermano, imagínense que yo le diga, hermano, voy a dejar la congregación porque voy a convertir en un gran empresario. Realmente ese no. ¿Sabe qué va a decir Dios? No, mijito, a eso no te mandé. Y a lo mejor tengas éxito y te vaya bien y seas el gran empresario y te ganes el premio del empresario del año y te ganes los premios y tengas millones. Pero realmente te vas a ir al infierno porque el propósito con el que yo te mandé se está perdiendo. Amén. Mire, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, ¿qué dijo? No quisiste. Dios no quiere eso. Dios no quiere tus sacrificios. Dios no quiere, mi amado hermano, esos sacrificios humanos que tú haces. Ay, pastor, es que usted no sabe. Yo me costó el trabajo venir porque no me quería levantar. Eso es un sacrificio. Tú debes de venir con amor, con pasión, con dedicación, por un amor al Padre de los Espíritus. Porque al final de cuentas solamente es un sacrificio, ¿o no? Ay, pastor, es que usted no sabe, yo doy todo mi dinero a los pobres para darle a los pobres de África, que no tienen qué comer. Como no me gustan los nopales, luego dicen, los niños de África quisieran, llévenselos, llévenle los nopales a los niños de África, no me gustan, ¿verdad? Entonces, oiga lo que dice, aunque Pablo dice, ¿no? Dice, aunque yo diese todos mis bienes, pero si no tengo amor, nada soy. Realmente no está hablando del amor humano, está hablando del amor de Dios que está en el Espíritu. Ahorita lo va a entender. Yo puedo hacer todos los sacrificios que usted quiera, hermano. Dios no quiere esos. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida. Dios quiere tu espíritu. Pero ahorita lo va a entender mejor. Dice, mire lo que dice. Por lo cual, entrando en ¿dónde? A la tierra, al mundo, dice Dios, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Más qué dijo? Más me preparaste, ¿qué? Ok, Dios me manda a la tierra, dame el negro. Mire, ponga la atención. Y haga de cuenta que yo vengo a la tierra y aquí me preparan un hermoso cuerpo o un cuerpazo y me manda a la tierra. Pero yo traigo, ¿qué? Una misión o un propósito.
Por eso es importante que descubramos cuál es nuestro propósito en la tierra, hermano. Ahora, espéreme. ¿Usted ya sabe cuál es la misión con la que Dios lo mandó? No, para que se la diga yo cuál es. ¿Ya sabe o no sabe cuál es la misión? Ok. Le dan su cuerpazo, hermano, a usted para estar en esta tierra. Y vamos a imaginarnos que le dan 70 años de vida. Y usted va a quedar 70 años con ese cuerpazo en esta tierra. Pero un día, ¿usted va a qué? Entregar el cuerpo. Y el cuerpo, aquí lo recibió. ¿En dónde lo recibió? En la tierra. Y un día, aquí en la tierra, ¿lo que va a hacer? Porque polvo eres. Y aquí se queda. Y yo regreso, ¿dónde? Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos no le heredarán carne ni sangre. El cuerpo se va a quedar acá, hermano. Lo que va a regresar es ¿qué? Nuestro espíritu. Ok, eso si usted entendió la voluntad de Dios. Porque si usted no entendió la voluntad de Dios, el cuerpo se queda aquí y su espíritu viene ¿a dónde? Al infierno. École. Muchos se van a perder. Muchos. Por eso dice, millones tal vez. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, muchos vendrán. ¿Cuántos dijo? Muchos vendrán y me dirán en aquel tiempo, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos espíritus engañadores o espíritus malignos. ¿Y qué les contestará Jesús? No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque aunque fueron cristianos o se dijeron cristianos, nunca hicieron ¿qué? La misión. ¿Cuál es la misión de esta tierra? Ahí mismo Hebreos nos lo dice. Cuando ves que ya te dan tu tiempo, ya una vez que te dan tu cuerpo, te van a dar la misión. Mira lo que dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿qué dijo? Ya no te agradaron, ya no. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, los judíos, ¿usted se acuerda que sacrificaban ovejas o toros? Por eso en Isaías cuando dice, hermano, en el Isaías 56 cuando dice, sacrificaste toro y es como si hubieras matado a un humano. Me entregaste una oveja y es como si hubieras hecho lo malo. Porque a final de cuentas todo eso ya no, porque muchos pensaron, hermano, voy, hago lo que quiero y después vengo y le entrego un toro y ya. Hoy mucha gente es al revés, voy, peco y ya más vengo y me pido perdón. Y llega un grado que dice Dios, no, yo sí te perdono. Pero llega un grado en que dice Dios, yo ya no, porque tú lo tomaste ya de juego. O sea, tú ya no me amas, ya lo estás haciendo como que adrede, deliberadamente, con intención. Ya es el pecado con intención. ¿Cuál es el pecado con intención? Jesús dijo que si un hombre mira a una mujer y la codicia, ¿es la frase? Dijo, o la desea, ya pecó. ¿Cómo pecó sin tocarla? Porque fue la intención. Cuando yo, por ejemplo, digo a una persona, ay, me cae gordo, ojalá se muera. Ya lo mataste. No era necesario, hermano, no era necesario que le fueras a apretar el pescuezo. Con tus intenciones ya lo mataste. Ya te enterré, ya te puse flores. ¿No? Pero algo así dice la canción, ¿verdad? Ya te velé, ya te enterré. ¿Ya ven? Es que... Ok, hace años, ¿verdad? Entonces, oiga, decirle, realmente, escuche la frase, escuche, hermano, lo que le voy a decir. Realmente, nosotros tenemos que entender cuál es el propósito. Vea, ahí va, ¿cuál vamos a encontrar? ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? Los años que Dios te dé. Yo ahorita puse una persona, a Chipaldolfo, lo puse con 70 años acá. ¿No? Pero vamos a llamar que fue Espiripidio y le dieron 50 años. Yo no sé cuántos años tengas tú y cuántos años Dios te vaya a dar. Pero de que tienes una misión y un día vas a entregar este cuerpo, lo vas a entregar. Eso sí, pero ahorita vas a entender por qué. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado ya no te agradaron. Versículo 7, ahí está la misión. Ve lo que dice. Entonces dije, he aquí, ¿a qué venimos a la tierra? He aquí, vengo... Oh Dios, ¿para qué? Como en el rollo del libro está escrito, ¿de quién? De mí. Acá, dame el rojo. ¿Saben cuál es la misión para esta tierra? ¿Cuál es? Esa es yo vine a la tierra a hacer la voluntad
¿De quién? ¿De Dios o del Padre de los espíritus? ¿Sí o no es cierto? Ahora, espérame. Pero ¿cómo lo descubro? Hay un libro, hay un rollo. Mire lo que dijo. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya hay un rollo donde dice lo que usted va a hacer. Y ese rollo ya está escrito. ¿Cómo lo sabemos, hermano? Ahorita le doy los versículos. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos que a los que antes conoció, los llamó, los escogió y los predestinó. ¿No dice así? Pero dice a los que antes, ¿qué? Ya los conocía. Ahora, si usted llegó a la tierra, hermano, usted no se llamaba, en el cielo usted no se llamaba como se llama ahorita acá. Dios ya lo había conocido con un nombre allá, Dios ya le dio un nombre. Usted llegó acá y sus papás lo vieron así, ay, que se llame Cristian, ¿no? Que se llame Michelle. No, hermano, ese es el nombre que sus papás le pusieron. Esto es algo bien importante para los que piensen algún día tener hijos y les piensen poner nombre. No les pongan el nombre cualquiera. Usted debe de orar y decir, Señor, ¿cuál es el nombre para el hijo o la hija que vamos a esperar? Porque realmente este hijo vino con un propósito y debe de traer el nombre que tú me enviaste. ¿Te lo demuestro? Jeremías 1:5. A ver, vamos a verlo. 1:5, 1:6. Mire lo que dijo. Mire, póngale atención. Antes que qué. ¿Dónde se formó? ¿Usted dónde se formó? ¿En el cielo o en la tierra? No. Formado. Yo era un ser, un espíritu. Yo ya estaba en el cielo. Pero como me dieron cuerpo, el cuerpo se tuvo que formar. ¿Cuánto tiempo tarda para formarse un cuerpo? 9 meses. ¿Y dónde se forma? ¿Y en dónde está el vientre? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Ya vieron? Dice, antes que, mire, se formó usted aquí, ¿sale? ¿Está de acuerdo conmigo? Aquí. Pero dice, antes que te formases, ¿dónde es antes? Antes de la tierra. Antes de que todavía existieras, hermano. Es más, tus papás todavía ni se conocían y el Dios ya te había, ¿qué? Creado. Después te formó. Son cosas diferentes. ¿Ya vio la cosa? Por eso usted lea el Génesis y usted en Génesis capítulo 1 va a encontrar a unos seres que Dios creó. Y luego en el Génesis 2 dice que unos seres que Dios formó. ¿Qué son las creaciones preadámicas que yo le he predicado? ¿Cuáles son las creaciones preadámicas? El Australopithecus, el hombre de Neandertal, el hombre de las cavernas, todos esos seres que fueron antes de Adán. El hombre de la prehistoria se dice, ¿no? O los cavernícolas. ¿Usted cree que Adán era un cavernícola? Bueno, algunos se comportan como cavernícolas, pero no eran cavernícolas. Pues no es cierto. Realmente esos seres sí existieron. Porque no han encontrado las osamentas, los huesos, y con unos cráneos así bien cabezones, ¿así o no? O que tienen diferente forma, y uno dice, otros con forma de chango. Por eso que decía Charles Darwin, decía que venían o que descendían del mono. ¿No decían así? Pero esos seres sí existieron, son las creaciones que usted va a encontrar en Génesis 1 y Génesis 2. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Sale? Pongamos aquí, y dice, antes que te formase en el vientre, ¿qué dijo? Yo un día estuve en el vientre de mi madre, pero antes de que yo estuviera y antes de que me dijeran, ay, qué bonito, se va a llamar Guillermo. Porque, ¿sabe lo que significa Guillermo? Significa valiente. Entonces mi mamá cuando me vio así, me vio como Moisés, qué lindo. Qué hermosa bendición me dio Dios. Que se llame valiente, o sea, Guillermo. Antes de eso, mira lo que dijo. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, tú ni naces, pero ya te había, ¿qué? Conocido. Primero te conoció acá. No se le olvide la palabra te conocí, porque ahorita lo va a descubrir. Antes que te conocieras. ¿Tus papás te conocían? Ya te conocieron cuando naciste y vieron, ay, parece cochinito, dijo. Ya dijeron así, ¿no? Porque no lo conocía antes, o sí ya lo conocía antes. ¿Tú ya conocías a tu hijo antes de que naciera? No. ¿Tú ya conocías a tus hijos? Nadie. ¿Veo cómo dice? Antes que te formase en el vientre, ¿qué dijo? Te conocí. Y antes que nacieses, a ver, diga la frase.
¿Cuál es el plan? Santo, santo. No hace 8 días se lo prediqué. No la semana, el domingo pasado se lo dije que Dios solamente mora en su santo templo. Él no mora en todos los templos. Él solamente mora en los templos que son ¿qué? Santificados. Que se han santificado, que han esforzado. Dice, y antes que nacieses, te santifiqué. Y le da una misión. Te di por profeta a las naciones. Hermano, a ver, Romanos 8:29. Otra vez, vea lo que dijo. Porque a los que antes, ¿qué? Nadie los conocía a ustedes, pero Dios ya sí nos conocía. Dios ya sabía que yo era un hombre, hermano. No puedo llegar y decir, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Yo no lo puedo decir, porque antes de que yo me formara, yo ya era ¿qué? Hombre. Que ya se me metió mi locura. Les voy a explicar esto. Es que alguien va a decir, ¿por qué se comportan así? Es que, hermano, ahorita lo va a entender. Que como nosotros somos espíritus, solamente Dios nos dio ¿qué? Un cuerpo. Ven, párate acá. Mire. Bueno, Él le dio un cuerpezote. ¿Ok? De tamalero. Le dio un cuerpezote de tamal, dijo su esposa. Póngale atención. Mire. Él es espíritu. Dijo Hebreos, ¿verdad que sí? Como dice, como ofrenda y sacrificio no te agradaron. ¿Qué dijo? Me preparaste un cuerpo. Versículo 7. Me enviaste para hacer tu voluntad. ¿Verdad que sí? Ok, pero Dios le dio un cuerpo. Este cuerpo, ¿por qué le dio cuerpo? Porque Dios, ponga la atención, porque Dios está aquí. Mire, Dios está aquí. Y Dios quería habitar en él. Pero para poder habitar y llenarlo de, ahí le voy a enseñar ahorita, para poderlo llenar de sabiduría, de revelación, de entendimiento, para hacer la voluntad de Dios, Dios necesitaba operar en él. Oiga, y Dios necesitaba habitar. Y Dios necesitaba una casa, el templo, porque dice que todos somos templo del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces Dios necesitaba ¿qué? Un templo. ¿Sí o no? Mire, yo ya le dije del tabernáculo de Moisés. ¿El tabernáculo cómo estaba? Atrios, lugar santo y lugar santísimo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pónganle atención, mire. Ayúdame, mire, acá con el tapón. Mire. Vamos a hacerlo así, Pongan atención. Aquí está el tabernáculo. Lo vamos a dividir. Así. Y aquí son ¿qué? Atrios. Aquí está el sol. ¿Los atrios les da el sol? ¿Les da la luz del sol a los atrios? ¿Cuáles son los atrios? El cuerpo. Este cuerpo son los atrios, porque este es un templo. Este le pega el sol, ¿o no? Ahora yo le pregunto, ¿a su alma le pega el sol? ¿Por qué no le pega? Porque está dentro. ¿A su espíritu le pega el sol? ¿Verdad que no? Espérenme. Entonces luego está los atrios, que es el cuerpo humano. Luego está el lugar santo. Este es el alma, que es la mente. Ponga la atención. Luego viene el lugar santísimo, que es el espíritu, que es el corazón. Tu corazón depende que sea santo o que sea pagano, que sea espiritual o que sea carnal. Todas las intenciones y los malos deseos salen del corazón. ¿Sí? Pongan atención. El sol ya no pega en el lugar santo. ¿Por qué? Porque esto es terrenal. Ya no, la luz del mundo, la luz terrenal, ya no entra al lugar santo. Ahí se necesita una luz especial. ¿Qué había en el lugar santo? El candelabro y la mesa. ¿De qué? De los panes. Porque lo único que puede alumbrar mi mente va a ser, los panes son la palabra.
El candelabro es el poder del Espíritu Santo. Cuando yo, mi amado hermano, soy un ser que ha dejado y me he consagrado para Dios, ¡ay, vea! El Espíritu Santo me alumbra a través de su palabra y yo empiezo a tener, ¿qué? Sabiduría. Ahorita se lo voy a demostrar. Yo empiezo a tener, ¿qué? La sabiduría. Pero si yo no estoy alumbrado acá, mi corazón no hay santidad, yo puedo ser muy inteligente, pero voy a tener la inteligencia, ¿qué? Terrenal, animal o diabólica. Ay, pastor, pero es que yo tengo un hijo, un sobrino, un primo, un conocido, el primo de un amigo que es muy inteligente. Si no tiene a Cristo, toda la inteligencia que tenga es terrenal, animal y diabólica, porque solo la sabiduría de Dios. Vamos a ver Corintios, 1 Corintios 2, mire lo que dice. Mire, a ver, se lo enseño. Es 1 Corintios, no te sientes, Carlitos, espérame. Tú aguantas. 2:14, mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice. Pero el hombre natural, ¿qué dijo? No percibe las cosas del espíritu, que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué? Él será muy inteligente y su misma inteligencia hace, no, es que yo ya entendí la Biblia, yo ya la leí y no es así como tú la dices. ¿No hay gente que así dice? Es que yo ya estudié una maestría y yo, ay, ¿tú crees que me vas a enseñar a mí? Tú ni siquiera terminaste la primaria, pero yo que tengo licenciatura, maestría, hasta un doctorado, yo ya me sé, leí la Biblia. Es que tú piensas, tú la que has leído con tu mente terrenal, y el otro, aunque no terminó la Biblia, aunque no terminó la primaria, es un hombre santo y tiene la sabiduría de Dios. Por eso la entiende y comprende y encuentra los misterios. Pero usted hoy puede tener la sabiduría de Dios. Pues ahorita no nos adelantemos, porque ese es el plan de Dios, que usted encuentre la sabiduría de Dios. Y mire lo que dice: por el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede, ¿qué? Entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Aunque lea la Biblia y diga que ya la entendió, cualquier persona que diga, yo ya entendí, yo ya leí la Biblia 3, 4 veces y no es así como, sí, pues no es así porque tú tampoco la entiendes, porque el único que no las puede revelar y discernir es el Espíritu Santo. Pero pastor, es que mi amigo, él es un hombre que es muy inteligente. Sí, pero mientras él no tenga a Cristo en su corazón, sí, pero lo ha aceptado, pero no se congrega, porque si realmente, aunque aceptó a Cristo y él tuviera la sabiduría de Dios, lo primero que haría era la voluntad de Dios, y la voluntad es que nos congreguemos. Así de fácil. Ya ve, hasta a mí tengo mi Biblia parlante. ¿Hebreos qué? 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mi Biblia parlante, rodante, gordante y toda la que usted quiera. Póngale atención. No, es mi amigo. ¿Verdad que sí? ¿Gordito? A ver, gordito. Ok. ¿Mande, hermana? Dice, es el cuerpo que le dio Dios. Es el puerco, dice. Ya ves, yo no lo dije, es el puerco que Dios le dio, dice. Le dio un cuerpazo, hermana Cristi. Diga, ese es el cuerpazo que Dios le dio al hermano Juan Dios. Póngale atención. ¿Ya lo vio que entonces no la puede discernir nadie? Porque solamente la palabra se discierne ¿con qué? Y Él es el que te va a dar la sabiduría. De veras. Ahorita lo va a entender. ¿Sí? Porque le vuelvo a repetir. Ahorita va a entender. Le voy a dar versículos donde dice que la sabiduría no es lo mismo que ser inteligente. Y la sabiduría no es lo mismo que ser entendido. La misma Biblia nos los va a explicar. Dice que la única sabiduría está en el que obedece los mandamientos de Dios. A ver, dame Deuteronomio 4. A ver, Deuteronomio, ¿qué es? Yo te lo digo. Dice que la sabiduría... A ver, dame a mi Biblia. Y le voy a regresar y dice aquí, sabiduría, para ponerlo. Yo sigo que es 4. Sabiduría es Deuteronomio 4, pero ahorita se lo digo cuál. Deuteronomio 4, ¿qué? 4:6. Mire, ve, ahí nos va a decir cuál es la verdadera sabiduría. Mira, la sabiduría no es que tengas un doctorado, una maestría. Eso es inteligencia terrenal. Sí, gloria a Dios, Dios te dio mucha inteligencia, porque también Dios te la dio.
Ya tengo una maestría, ya tengo una licenciatura, ya tengo 10 diplomados, 10 posgrados. Usted no sabe, pastor, soy una eminencia. Gloria a Dios. Pero eso es una inteligencia terrenal, no sabiduría. Inteligencia. Ve dónde está la verdadera sabiduría. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Guardaos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra ¿qué? Sabiduría. Y vuestra inteligencia. ¿Ya vio? ¿Ya vio que son dos cosas? ¿Ya vio que es sabiduría y otra también es inteligencia? Dice, por guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos ¿qué? Estatutos y dirán ciertamente pueblo ¿qué? Sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué dice? Que el único, dame un versículo antes, el 5, para que lo podamos ver. El único que tiene la sabiduría, dice que es el que tiene el temor de Jehová. Ahorita se lo voy a demostrar, Mira, yo os he enseñado ¿qué? Estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraráis para tomar ¿qué? Yo entré a esta tierra, hermano. ¿No entramos a esta tierra? ¿A esta tierra, mundo? Y me dieron un cuerpo para ser sabio en este mundo. Yo necesito tener los mandamientos de Dios. Salmo 111. Yo digo que es el 111. A ver, déjame ver. Es el Salmo 111, versículo 10. Mire lo que dice. No se le vaya olvidando, para que usted vaya relacionando y te vaya enlazando todos los versículos y va a entender que es cierto. Mire lo que dice. El principio de la sabiduría, ¿qué dijo? Es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican ¿qué? ¿No dijo Deuteronomio 4:6 que si tú guardas sus mandamientos vas a ser sabio e inteligente y vas a ser entendido? 3 cosas, sabio, inteligente y ¿qué? ¿Quién es el entendido? Mire, el inteligente es el que aprende, que tiene la facilidad ¿para qué? Para aprendérselo. Ese es el inteligente. El entendido es el que tiene la capacidad de comprender todas las cosas. Porque a veces dicen, no le entendí. Y se lo le explica uno 10 veces y ¿qué dice? Pues no le entendí. Porque no es ¿qué? No es entendido. El entendido tiene la capacidad de comprender las cosas. ¿Me explico? El sabio es el hombre temeroso de Dios. Porque digo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios o el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece. Yo le digo, solamente el único sabio es aquel hombre que aunque no tenga estudios, yo le voy a decir, como el apóstol Pedro. ¿Usted sabe a qué se dedicaba el apóstol Pedro? Pastor, tenía una maestría y un doctorado y era un empresario de pescaderías, porque era pescador. No es cierto, es algo sacado que hoy dicen que Pedro tenía era un gran empresario, los que quieran hablar de empresarios, que Pedro tenía su empresa de pescados. No es cierto, Pedro era un pescador. ¿No era pescador? Sí. Ahora le digo, ¿exitoso o fracasado? Fracasado, hermano, porque dijo Jesús, echa las redes. ¿Qué dijo él? Toda la noche estuve pescando y no he pescado, pero ni un resfriado. ¿No digo así? Y tú me dices, ahorita échalas. Es más, ya ni es la hora para que Los peces se suben, dijo, cuando es de noche. Cuando es de día, se esconden. Dijo, ahorita es de día, toda la noche me la pasé pescando. ¿Y qué dijo? Y no he pescado. A ver, entonces era un pescador exitoso o fracasado. Porque Dios busca a los fracasados, hermano, para levantarlos. Si usted es exitoso, Dios ¿ya para qué? Usted va a decir que Dios es usted el único que no necesita de Dios. Pero cuando usted reconozca que es un fracasado, Dios lo vuelve a levantar. Sí. Cuando yo digo, yo soy muy acá, dice Dios, pues ahí date de topes. Pero cuando digo, soy un pobre diablo, no, un pobre diablo no. De repente, ok. Cuando dice, no, Señor, yo soy un hombre que necesito, porque no soy yo puedo, yo necesito, Dios te levanta. ¿No es verdad? Sí. Ahí está. Tú, amigo, tú, pobre diablo. ¿Se ve? Entonces, oiga lo que le quiero decir. No, es que los modernos no se saben esa canción, por eso como que se quedan así como, ¿de qué hablaron? ¿Verdad que sí? Póngala, los que son sabios, sí, dice. Póngale atención. Sí, ahora va. Y dice, oiga, hermano,
dice que cuando Pedro vino el Espíritu de Dios y lo llenó después del Pentecostés. Mire, el Pentecostés llega 50, o la fiesta del Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Quiere decir que cuando Jesús fue crucificado se contaron 50 días y el día del Pentecostés dice que ese día a las 9 de la mañana vino el Espíritu Santo sobre la tierra. Los apóstoles estaban orando. Vino el Espíritu de Dios y los llenó, hermano. Y Pedro dice que toda la gente escuchó porque dice que se oyó un estruendo. La gente salió, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Salió y se llenó la multitud. Y dice que todos decían, estos, como los oían hablar en lenguas, que decían, estos están borrachos, porque mira cómo están todos hablando puras tonterías. Y que se levantó Pedro y dijo, no, estos no están borrachos, dijo. Estos tienen el Espíritu de Dios y empezó a predicar. Se convierte en 5,000 con esa predicación. Ahí le va, espéreme. Y luego empieza a escribir las cartas. ¿Cuántas cartas tiene Pedro? ¿Cuántas cartas tiene Pedro? Primera y segunda. ¿Y el apóstol Juan cuántas tiene? Primera, segunda y tercera. Usted sabe cuando resucitó Jesús, dice que salieron Pedro y Juan y fueron corriendo a la tumba. ¿Quién llegó primero? Juan. ¿Por qué llegó primero Juan? Porque Pedro nomás tenía primera y segunda y Juan metió la tercera y se fue. Ay, hermano, usted no me deja poderle predicar bien, hermano. Así lea la Biblia. No dice la Biblia que... A ver, lea la Biblia y lo va a entender. Dice que vinieron y le avisaron a los apóstoles. Jesús ha resucitado. Y los únicos dos que salieron fueron Pedro y Juan. Salieron corriendo. Pero dicen que llegó primero Juan. Yo no, a ver, ¿por qué llegó primero? Ya lo entendió, ¿verdad? Ahora ya, para que vea cómo tenemos la sabiduría de Dios. Bueno, espérame, cuando Pedro empieza a escribir las cartas y se paraba y predicaba, dice que los sabios, los fariseos, los inteligentes, los maestros de los templos, los maestros de la ley se sorprendían de oír hablar a Pedro. ¿Y sabe qué dijeron? ¿Acaso de dónde agarró tanta elocuencia? Dijo, ¿de dónde es tan sabio que habla tan perfectas las palabras? Dijo, si no es un pescador. Dijo, no, este es un pescador. ¿De dónde fue? Ni a la escuela fue. Porque Dios no solamente usa a los sabios o a los estudiados. Dios puede usar, dice que al pobre, al del muladar, al menesteroso, a lo vil y a lo menospreciado del mundo. Yo soy ejemplo de eso, yo soy un testimonio de eso. Yo era vil, yo era hasta desgraciado, hermano, porque no tenía yo gracia. Pero un día Dios me levantó y me sacó y me ha hecho sentarme en silla de príncipes. Cuando yo no era nadie, cuando ni siquiera me pasó como a Gedeón. Cuando Dios vino a mi vida y dije, Señor, yo soy de familia pobre. Somos hartos de número, ¿por qué me escogiste a mí? Podía haber escogido a mis hermanos, los más fuertes, los más... Hermano, hasta eso le voy a decir, tengo 9 hermanos y yo soy el único chaparrín. Todos son grandotes, todos son fuertes. Pero Dios dijo, no, yo voy, ¿para qué quiero los grandes? Voy a agarrar el chapatín y me levantó. ¿A poco no? Voy a agarrar al chaparrito y van a que voy a hacer cosas grandes y dijo él, y que nos levanta para humillar ¿a quién? A los sabios, para humillar a los sabios. ¿O no es verdad? Sí, hermano. Por eso que Dios, a veces mucha gente dice, ay, es que yo ya estoy viejo, yo ya estoy grande. No, hermano, si para Dios no hay excepción de personas, Dios no hace excepción. ¿Por qué cree que más gente Dios usa a la gente joven? Dios usa al joven, al viejo, al anciano, hasta la burra escoge, ¿o no es cierto? A la burra y al burro. Oh, hermano, otra vez. ¿Quién cargó a Jesús? El burro. ¿Quién lo llevó a María con Jesús a Egipto? El burro. ¿Quién lo llevó en la entrada triunfal a Jesús? Un burro. Dios puede usar a quien quiera. Solamente que sea una persona que ha hecho la voluntad de Dios en santificación. Por eso siempre los estoy exhortando. Cuidemos nuestra vida del mundo. Porque Dios me dio un cuerpo, porque ofrendas y sacrificios no te gustaron. No le gusta a Dios todos los sacrificios que yo pueda hacer. Lo que Dios realmente le gusta es tu corazón, que seas sincero, que en tu corazón exista un deseo de hacer solamente su voluntad y que aunque nadie te está vigilando, aunque nadie te está viendo, tú no vas a hacer las cosas del mundo, tú vas a agradar a Dios. Eso es lo que Dios quiere, porque cuando tú eres así, mira, Dios te levanta. Estaba yo platicando en la semana con un hermano.
Y me estaba contando, dice que una hermana debía mucho dinero a una señora. Y la demandó y se fueron al juicio. Y ya era la última audiencia donde iban a dictar ya la sentencia. Pero dijo, el abogado le dijo a la señora, es muy probable, a la hermana, porque era hermana, dijo, muy probable que usted pierda, hay que pagar. Dijo, es que no tengo. Y mero llega el día de la audiencia, la señora llega a la audiencia. Cuando va a empezar la audiencia, a la señora le da un infarto y se muere. Su deuda se acabó. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. No quiero que se muera nadie, pero Dios es tan poderoso para hacer cosas maravillosas. O sea, Dios hace cosas tan maravillosas. Por eso le digo, Dios es el Dios de los milagros, pero solamente está buscando corazones que dejen el mundo para dedicarse en espíritu y en verdad a Él. Porque usted no es hombre, usted es un espíritu. Y cuando nosotros realmente lleguemos a entender cuál es la voluntad de Dios, Dios me dio este cuerpo, pero no para pecar. Dios me dio este cuerpo para poder hacer una voluntad de Él en esta tierra. De veras, hermano, Dios te dio dinero, pero no para pecar. Dios te dio dinero para que hagas la voluntad de Él. Dios te dio los estudios, pero no para que te jactes, sino para que le puedas realmente honrar. Dios nos da todo. Todo es de Dios. Un día nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar de esta tierra. Lo único que te vas a llevar, ¿sabes cuál es? ¿Sabes qué es lo único que te vas a llevar de esta tierra? El haber agradado a Dios. Porque el haber agradado a Dios te va a hacer o regresar al cielo o irte al infierno. Por eso Jesús dijo, usted ha leído en el libro de Mateo cuando Jesús dijo así, escuche, no tengan miedo del que puede matar el cuerpo, sino temed del que puede destruir el alma en el infierno. Sí, hermano, realmente, le dije a Carlitos que venía acá, le voy a decir, porque, no para que usted lo vea, su cuerpazo, no, porque Él es un templo, hermano, y Dios quería, véneme, párate aquí, Carlitos, párate aquí, mire, le voy a explicar por qué, ahí le va. Dios es espíritu, ¿está de acuerdo conmigo? Dios quiere habitar dentro de Él, que este templo, este cuerpo sea lleno ¿con qué? Con la presencia de Dios, pero tal vez Carlitos no quiere ser espiritual. A él le gustan las fiestas paganas, le gustan las cosas del mundo, le gusta, y él vive una vida. Ahí le va. Él corre un riesgo porque él es un templo. Él es un templo y corre un riesgo. Que vengan espíritus malignos y ¿qué hacen? Se metan a este templo. De veras. Yo le puedo demostrar templos falsos. Ayer tuve reuniones de pastores y les prediqué de un templo falso. El templo de Baal, que después lo destruyeron, el templo de Baal, de Aserá, que incluso que al grado que los llegaron a hacer letrinas. Ahora, ¿no ha leído por eso la Biblia dice que el espíritu anda por lugares secos y buscando y al no encontrar reposo, dice, regresaré a mi casa y va con 7, ¿cuántos se trae? 7 espíritus. ¿Y se meten? ¿Por qué 7? Vamos a verlo. Dame Apocalipsis capítulo 1. Ya, Carlito, siéntate. Gracias. Ya te tuve mucho tiempo parado. Ya le dolían los pies, dice. Mira, dame Apocalipsis. ¿Qué te dije? 1:4. Mire, no se le despegue esto, porque aquí va a entender por qué Dios le dio este templo. Este templo nos los dio por algo, ¿no? O sea, no crea. Por eso le dije, Dios le dio el cuerpo que le dio, es porque esa era la voluntad de Dios. Pero dice que el que destruyera el cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Ahorita lo va a entender. Juan, ¿qué dijo? A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Miren lo que dice. ¿Y qué dice acá? Y de los 7 espíritus que están delante de qué. Ok, 4:5 de Apocalipsis, 4:5. Miren lo que dice. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Miren lo que dice. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. No se le olvide, 7 lámparas de fuego que alumbraban. Y dice, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Dios nos dio este templo, hermano, para que Él pueda operar. Las operaciones del Padre puedan operar a través de sus 7 espíritus en este templo. Te lo voy a demostrar.
por el tiempo no me alcanza, pero usted me va a ayudar haciendo su tarea en la casa. Dame el rojo. Haciendo su tarea en casa, usted va a entender que son las 7 operaciones del Padre. Cuando la gente venía a los atrios, había una entrada. Acá había una operación. ¿No es cierto? Que era el sacerdote que los recibía para recibir el cordero y revisar que no tuviera ¿qué? Defecto. ¿Ok? Esa es la primera operación. Luego pasaban a la segunda operación, donde estaba el lavacro. Había un sacerdote que los lavaba. Ya te arrepentiste de tus pecados, ya pusiste sobre tu animalito, ya le traspasaste los pecados al cordero. Ven, y el agua lo lavaba. La segunda operación. Luego venía el altar, donde era quemado, y aquí estaba el fuego. La tercera operación. Luego viene el lugar santo, donde estaba la quinta operación, el candelabro. No, sí, los panes, la otra operación, y hasta que llegaban al lugar santísimo que está el arca. Esas son las 7 operaciones del Padre dentro de ese templo. Dentro de este templo también hay 7 operaciones que el Padre. El Padre quiere hacer operaciones en usted para hacer los milagros, las cosas sobrenaturales, pero nosotros como somos humanos no dejamos que los 7 espíritus de Dios estén haciéndolo. Mire, el último, te voy a dar otro. Dice, ¿los cuáles son los espíritus de Dios? A ver, te voy a dar otro donde dice, ¿dónde están? 5:6, el Apocalipsis 5:6, mira lo que dice. Mire, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Está hablando de Jesucristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué dice? Dios envió sus 7 espíritus para entrar a los templos, así, entrar y empezar a operar. ¿Quiénes son esos 7 espíritus? Isaías capítulo 11, versículo 2. Mire lo que dice. Y ahorita lo va a entender. Mire lo que dice. 11:2. Dame del 1. Saldrá una vara del trono de Isaí, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará. ¿Qué dice? ¿Qué es reposar? ¿Qué reposará? Mire, ¿se acuerda que hace 8 días, la semana pasada, yo le hablé el domingo pasado de que el reposo, dice que Dios reposó, hizo su creación en 6 días y el 7º día reposó? Y yo le dije que mucha gente piensa que es que Dios se sentó a descansar. Dios no descansa, hermano. Dios nunca descansa, porque Él nunca... ¿Usted cree que Dios se cansa? ¿Cree que Dios duerme? ¿Cree que Dios echa un descanso, una fiestecita, un sueñito, un coyote? Nada. Dios es el Dios de las operaciones. Él nunca descansa. Nunca. Cuando aquí es de día, en Europa es de noche. Cuando en Europa es de noche, aquí es de día. Cuando aquí es de tarde, en Australia es de madrugada. Y cuando en Australia es de madrugada, en África es de tarde. Él nunca trabaja porque en todos lados están las operaciones del Padre. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Pero dije que cuando Él dice, y reposó en el 7º día, es que dice que Dios llenó, descansó, puso su presencia sobre toda su creación. Mire, se lo voy a demostrar. No sé, acuérdenme de que le hablo yo de Eva. Ahorita lo va a entender. Y mira lo que dice. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Y cuál es el primero? ¿Por qué el espíritu de sabiduría? ¿Por qué? Pero porque nosotros necesitamos la sabiduría. Por eso le dije, nosotros, mi amado hermano, no entendemos muchas veces la Biblia. Y muchas veces cuando no las entendemos hasta nos enojamos. Cuando nos predican, cuando nos dicen algo, porque no tenemos la sabiduría de Dios, porque lo primero que sacamos es la carne, es lo del cuerpo. Sacamos la sabiduría, ¿qué? Terrenal, y queremos comprender y entender con las cosas espirituales, con las cosas carnales. Una iglesia, hermano, donde hay división, ese es un espíritu diabólico. Un hermano cuando dice, yo me voy de la iglesia, no crea que tiene la sabiduría de Dios. Aquí no me agrada, aquí predican de esto, aquí me ofendieron, aquí predicó todo para mí. Me voy de la iglesia. ¿Usted cree que operó el Espíritu de Dios? ¿Usted cree que operó la sabiduría de Dios o operó la sabiduría diabólica? ¿Qué cree que operó?
¿La sabiduría qué? Diabólica. A ver, es que creo que lo veo así, como que usted se me queda viendo, como que sí estamos de acuerdo que dice que opera la sabiduría. Dame Santiago 3, es donde viene la sabiduría. A ver, quiero ver si lo encuentro. Espérame, Santiago 3, ¿qué es? Ahí. 3:13, ¿lo tienes ahí? A ver. 3:13, a ver, 3:13. Dámelo. Sí, 3:13 en adelante. Mire lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién cree? A ver, si ustedes dicen que ya son sabios, a ver, vamos a ver. Dice Pablo, muestre por la buena conducta. ¿Qué dijo? Sus obras en sabia ¿qué? Aunque tú me digas que sabes la Biblia, es que yo ya la leí, no es así. Muéstramelo con tu actitud, con tu conducta, con tu comportamiento, con tu conducta, me demuestras si de veras has leído la Biblia. Es que no es leerla, porque cuando la lees con el cuerpo, pero cuando realmente la entiendes es con el espíritu, y ese espíritu cuando entra la palabra hace una acción en tu vida para ser diferente, para decir yo ya no voy a esperar así porque esto es de la carne. Mire lo que dijo. Dice, ¿quién es? Tiene signos de interrogación. La pregunta es, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Se cierra la pregunta. Y le dice Santiago nos va a dar la respuesta. Si usted dice que ya es sabio, dice, muéstrelo por la buena conducta, con sus obras. Bueno, dale siguiente. Mire lo que dice. Pero si tienen, ¿qué? Celos. A ver, ¿cuántos celosos hay acá? ¿Cuántos así? ¿Dónde andabas? ¿Qué hizo qué? Es que, hermano, los celos se demuestran. Decía mi esposa que tiene un compañero en el trabajo que su esposa cada rato le habla y tiene una aplicación en su teléfono, el señor. Ahorita no me vaya a oír, ¿verdad? No, ese es pagano, no escucha. Y dice que él tiene una aplicación para donde el señor va, a la señora le avisa dónde anda. ¿Y por qué te saliste de la oficina? ¿Y por qué fuiste para allá? ¿Y qué andas haciendo? ¿Y por qué esto? ¿Y qué el otro? Y dice, ¿esos son celos o no? Pero ellos ya se pasaron de celos. Mire lo que dice. Pero si tienen celos amargos, ¿tienen qué? Contención. ¿Qué es contención? ¿Alguien sabe qué es contención? El que te lleva a la contra. Le gusta contender. Tú dices rojo, él dice verde. Tú dices vamos a orar, el otro dice vamos a cantar. Tú le dices vamos a leer la Biblia, el otro dice ahora quiero cantar. El chiste es llevarte la contención, estar contendiendo. Ese es un contencioso. Hermano, mi amado hermano, pues dije, seamos sabios. Cuando una persona dice, yo me voy de la iglesia, no crea que operó la sabiduría de Dios, lo que operó fue la sabiduría diabólica. Mire lo que dijo. Pero si hay contención en vuestro corazón, no os jactáis, no mintáis contra la verdad. Versículo 15, mire lo que dice. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. El que tiene celos, el que es peleonero, el que le gusta dividir, el que le gusta ver los errores de los demás, no crea que es sabio. Esa sabiduría, a lo mejor sea inteligente y a lo mejor sea sabio, pero esa sabiduría no es la de Dios. Cuando alguien dice, yo me voy, ese no es la sabiduría de que viene, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es ¿qué? Por eso nosotros tenemos que ser sabios. Mire, hermano, yo le digo a mucha gente, ¿usted sabe cuál es la maldición de Caín? Cuando Dios lo maldijo a Caín, ¿qué le dijo? Dijo, maldito serás por haber matado a tu hermano, la sangre de tu hermano la has derramado en la tierra. Dice, por lo cual, dice, maldito serás y errante serás sobre esta tierra. ¿Qué es un errante? Y mucha gente anda así. Por eso digo, andan de iglesia en iglesia, cambiando, porque están bajo una maldición, porque su sabiduría es diabólica. Van a una iglesia, están contentos, ahorita los regañan, les llaman la atención, los corrigen, me voy, se buscan otra. Están contentos allá, gloria a Dios, aleluya, allá nos eran todos paganos, aquí es la verdadera. Los regañan, les dicen algo, les llevan a contra, me cambio y van para otra. Y así. Pero dice Santiago, no crean que si alguien opera con celos, con pleitos, con contiendas, con divisiones, con guerras y todas sus conductas, no crean que es sabio. Esa sabiduría no es de lo alto. ¿Es qué? Terrenal, animal y diabólica. Ahora, espérame. Regrésate a Isaías 11:2, porque usted va a ver que lo primero que yo necesito llenar este templo, con lo primero que yo necesito es con el espíritu de sabiduría.
Este templo tiene que estar lleno con 7 espíritus. Por eso el Padre me dio. Pero si yo no lo lleno con los 7 espíritus de Dios, dice que el espíritu inmundo dice, regresaré a mi casa de donde salí, y va y toma 7 espíritus peores. ¿También toma cuántos? 7. Y se los trae y los mete acá. Si usted le puso atención, son 8. Porque usted le puso, el que los trajo, ¿quién es? 1, ¿no? ¿Y cuántos trajo? En total, ¿cuántos entraron? Y usted va a decir, pero pastor, usted dice que 7. No, es que nosotros también tenemos 8. Mire, una es el Espíritu Santo. ¿No es cierto así? Por eso dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y reposó sobre Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Sí o no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros. 1. Pero necesitamos los 7 espíritus para que sean, ¿qué? 8. Es que todo hay una similitud entre lo bueno y lo malo. Pero nunca va a dejar Dios de ser el Dios de los espíritus, ya sea buenos o malos. Por eso es importante. Mire hermano, mucha gente que en el pasado eran brujos, le gustaba la brujería, la hechicería, las cartas, o le gustaba pero vamos a decir, le gustaban las cosas, sí, pero esotéricas. Esas personas que en su pasado, cuando no eran cristianos, les gustaban las cosas esotéricas, cuando vienen a Cristo y se convierten, ya ahora dice que ya profetizan. Se convierten en profetas. Pero porque, yo le pregunto, ellos en el pasado se les metieron esos espíritus, vienen a la congregación, ¿y quién cree que opera en ellos? Esos espíritus están operando en ellos. Por eso es importante que nosotros, dice el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y dice que nosotros debemos saber entender, porque si Carlitos, hermano, se descuida y él en lugar de estar, puede venir, hay muchos espíritus. Y uno de esos espíritus puede entrar en él, si no se cuida. Dije Carlitos porque está aquí, pero estoy diciendo en general. ¿No es cierto? En general nosotros debemos de cuidar este templo, porque en este templo siempre van a operar los espíritus. Por eso Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19, cuando dice que él vino y echó a los cambistas del templo, ¿se acuerdan? Los agarró a latigazos, volteó las mesas, sacó los animales, le dijeron, ¿qué muestra nos das de que haces todo esto? ¿Qué les dijo él? Derriben el templo y en 3 días lo levanto. Dijo, más él no, los judíos le dijeron, 46 años se han tardado nuestros antepasados en edificar el templo, y tú dices que en 3 días. Dice, más no hablaba del templo, sino de su cuerpo. Porque nosotros somos el cuerpo, nosotros somos este templo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, que tiene que ser edificado este templo para que operen los 7 espíritus. Y mira lo que dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo, 1. Luego dice, pero ese es el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová. Vamos a empezar con los 7 espíritus, la lista. Por eso dice punto y coma, porque va a empezar la lista. Y dice, el primer espíritu, espíritu de sabiduría. Otro espíritu que no es la sabiduría, el de inteligencia. Por eso dije, no es lo mismo una cosa ser sabio que ser inteligente. Para ser sabio, hermano, para yo reconocer una persona que es sabia, para mí no es el gran exitoso, el empresario. Ese no es el hombre sabio. El hombre sabio es el hombre que teme. ¿No dice que el principio de la sabiduría? Por eso se lo digo, hermano. No nos dejemos ir, porque a veces nos dejamos ir con la imagen, con la apariencia. Cuando yo veo un hombre que es exitoso, es el empresario, o ha sido un hombre de triunfo, tiene una licenciatura, maestría, diplomados, pensamos que es un hombre sabio, un hombre de éxito. No es cierto. El hombre realmente sabio es el hombre temeroso de Dios. Porque dijo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí está. Segundo, espíritu de inteligencia. Después, tercero, el de consejo. 4, el de poder. 5, el de conocimiento. Este me encanta, el que viene. Conocimiento es importante. 6, ¿cuál es? Temor de Jehová. Ese es importante. Ahorita lo va a entender. Cuando usted vea que realmente vea en la Biblia, va a encontrar gente que Dios usaba a los sabios y a los temerosos de Jehová. Esos solamente son los que operan. Cuando le enseñaste 8 días de Daniel, ¿qué le dijeron? Nadie puede interpretar el Mene, Mene, Tekel, Umpharsin. ¿Y qué dijeron? Pero entre nosotros hay un hombre sabio que tiene la sabiduría de los dioses. Ese es Daniel, lo fueron a traer. Porque él era un hombre temeroso de Dios. ¿No es cierto?
Ahí le va otro. Cuando José le interpretó los sueños al faraón, dijo, yo le digo a usted, búsquese un hombre sabio, que sepa y que tire los graneros, que almacene lo que van a hacer en 7 años, llenen los graneros para que cuando vengan los 7 años de hambre, él tenga y que lo sepa distribuir. ¿Y qué le dijo el faraón? ¿Dónde hallaremos un hombre con tanta sabiduría? Y dijo así, que tiene la sabiduría de los dioses, porque él tenía los 7 espíritus de Dios operando en su vida. Si usted pone, yo admiro a personas, hermano, yo admiro a personas, pastores, que a veces no son ni famosos ni reconocidos, pero me admira su comportamiento, su humildad, y yo digo, este hombre es un hombre realmente sabio. De veras. Ahora, vea, dice el 6º, espíritu de temor de Jehová. Y usted va a decir, falta el 7, pastor. Sígale leyendo. Versículo 3. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá con los que oigan sus oídos. Versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con él. Ese es el 7, el espíritu de sus labios. Esos 7 espíritus tienen que operar. Mi hermano, cuando nosotros a veces, hermano, nosotros cuentan algo, nosotros juzgamos por lo que vemos. Mire, vienen y te dicen, por ejemplo, a ti, un ejemplo. Fíjate que tu hermana, tu marido le pegó. ¿Sabe qué es lo primero que dice? Como le duele a su hermana, ¿qué dice? Sí, va a decir, no, es que ese desgraciado. No, ella está juzgando por lo que sus ojos y por lo que sus oídos. Un hombre sabio nunca va a juzgar por sus ojos y por sus oídos, por lo que le cuentan. Él va a decir, si ella tiene la sabiduría, va a decir, algo habrá pasado, ellos sabrán, pero yo no me puedo poner ni de uno ni de otro. Hasta que yo no sepa las 2 versiones, yo podría opinar. Pero nosotros juzgamos por lo que nos cuentan, por lo que vemos, por lo que oímos. Eso nos damos cuenta cuando un hombre es sabio en Dios. El hombre que tiene la sabiduría de Dios nunca va a juzgar, ni se va a poner en preferencia de uno ni de otro, aunque sea alguien de su familia, vamos a decir la frase. Ahora, se lo voy a demostrar. Ve a Génesis, ya con eso termino. Génesis capítulo 4, porque el tiempo se me fue. Tengo sed, vamos a ver. Génesis 4. A ver. No, entonces 3, hijo. Cuando Eva cayó, 3. Ajá. Mire lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol, de la tierra, del huerto, dale. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no moráis. Versículo 4. Ahí viene el clave, mire lo que dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le va a hablar de la sabiduría, pero no le está hablando de la sabiduría de Dios. Le va a hablar de la sabiduría, ¿qué? Animal, terrenal y diabólica. Ponga la atención, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? ¿De cuál sabiduría le estaba hablando? Se lo voy a demostrar. Para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces, ¿qué dijo? Fueron abiertos los ojos. ¿Cuáles ojos fueron abiertos? Los de la carne. Perdieron el espíritu que ellos eran, perdieron el templo a donde estaba operando los 7 espíritus de Dios, y sus ojos fueron abiertos, ¿qué? Para la maldad. Y entró en ellos la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entre ellos entraron los celos, las contiendas, las divisiones. Por eso Caín mató a Abel. Por eso el apóstol Juan, en su carta de 1 de Juan, por eso dice que Caín era del maligno, porque fue engendrado. Mire, es que solamente los hombres pueden engendrar, las mujeres conciben. Pero ¿cómo el diablo puede engendrar en una persona? Cuando la persona descuida el templo y siembra en él para que vaya a dar fruto la sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo es eso?
con celos, con contiendas, con divisiones, con pleitos. Contiendas es siempre llevar la contra en algo, es siempre querer pelear por algo que no es. Si a ustedes dicen eso, diga, está bien. Si tú dices, yo no voy a pelear, está bien, hazlo. Nunca caiga en la contienda, porque cuando caemos en la contienda, lo que está operando allí es la sabiduría diabólica. Es importante que nosotros cuidemos este templo y que este templo sea lleno de los 7 espíritus de Dios. La sabiduría solamente va a venir cuando seas temeroso de Dios. ¿Cómo se demuestra? A través de nuestras obras. ¿Sí? Deuteronomio 34. Mire, es otra forma en que usted puede también recibir la sabiduría. A ver. Ya cierro, porque ya acabé. No quiero aburrirlo. ¿Ya se aburrió? ¿No? ¿Qué dije? Deuteronomio 34, versículo 9. Mire lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí. A lo mejor diga, pastor, llevo prisa. Todos lo dejamos ir. Vea lo que dice. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno ¿de qué? Espíritu de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que Josué fue lleno del temor de Dios. Un hombre sabio se refleja por su temor que tiene hacia Dios. Que aunque nadie te está vigilando, tú no lo vas a hacer, porque dentro de mí existen los mandamientos. Y yo no hablo de los 10 mandamientos, yo hablo de realmente del amor, el mandamiento que tengo, del amor a Dios. Que aunque nadie me vigila, yo no lo hago. ¿Lo entendió? Que aunque nosotros no entendamos. Ahorita se lo doy, espérenme. Y José, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová había mandado. ¿A qué? Aquí se le transfirió. Vamos a ver que Moisés ora por él y se le traspasa el espíritu ¿de qué? De sabiduría. ¿Sí lo vio? Es el espíritu de sabiduría. O sea, es bien, por eso dijo que morará y reposará sobre él el espíritu de Jehová, y empieza diciendo el espíritu de sabiduría. Y si usted lo vio, al termina con el espíritu del temor de Jehová. ¿Cómo me doy cuenta de una persona que es sabia? Porque tiene el espíritu de Jehová y lo refleja con el temor de Jehová. Esa es una persona sabia. Esa es una persona sabia. Que nunca se va a prestar, hermano, a pecar contra Dios, aunque le ofrezcan lo que le ofrezcan. ¿Sí? Realmente, ¿no, hermano? Nosotros necesitamos ser llenos, que este templo, pero para que este templo opere el Padre, yo necesito dejar de mi mente que yo soy carne. ¿Qué somos? Espíritu. Somos espíritu. Por eso Dios está buscando adoradores que le adoren. La verdad es el espíritu, la verdad no es la carne. La verdad no es que lo hagas con tu entendimiento humano, sino que lo hagas con la sabiduría de Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tu amor, por tu poder, por